Bien, y vamos a conversar con Miguel Molina, abogado, escritor, columnista ecuatoriano del medio El Universo en Ecuador. Y vamos a conversar con él con un libro extraño, excepcional, un bestseller de grandísima calidad que es El infinito en un junco, el libro de Irene Vallejo. Te saludamos, Miguel. Está, Querido y admirado profesor Rafael, un saludo también a quienes nos escuchan en esta mañana. Es un gusto estar aquí para hablar de un libro que realmente ha entrado en mi top de afectos, ¿no? Precisamente por lo importante que es simbólicamente, no solo por el disfrute de la lectura, sino porque creo que nos lleva a pensar en la importancia del libro como motor de la humanidad, ¿no? Y también como un sentido espiritual profundo de lo que hemos hecho esta especie humana. claro, y además es muy interesante, Miguel, porque comienza cuando el libro, se hacían libros sin imprenta, de modo que son libros manuscritos, ¿no? Que se necesitaban copistas y por supuesto habían poquísimas copias de un libro, estamos hablando de la Grecia clásica. Allí comienza ella su navegación y por supuesto cuando llega Gutenberg a mediados del siglo XV, pues todo cambia y se democratiza el conocimiento a través de la imprenta, uno de los fenómenos más importantes en la historia del hombre. Realmente, pero yo creo que el libro va más allá que de la historia del libro, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hay una infinidad de temas para poder analizar. Yo precisamente en un artículo que publiqué en mi columna en El Universo, topaba un tema que me pareció impresionante, ¿no? A mí, yo uso mucho los arquetipos para analizar la historia y el libro puso, digamos, en mi mesa dos arquetipos en los que yo no había pensado y que creo que son importantes para entender al hombre como, digamos, a la especie humana por un lado, pero particularmente al hombre, digamos, el género masculino en específico, ¿no? Estos dos arquetipos son Aquiles, el guerrero, y Homero, por otro lado, este navegante nostálgico, ¿no? Al que no le basta el triunfo en una batalla, al que no le basta ser Dios, porque siempre está buscando algo más y muchas veces no sabe qué es lo que está buscando, pero siempre está buscando algo más hasta que de algún modo entiende que su destino es retornar. Para mí, esos dos arquetipos en los que se construye la cultura helénica, al menos, digamos, en su momento fundacional, me pareció fascinante, ¿no? Porque además nos da cuenta de una cultura que venera el relato, que venera al contador de historias. No es una cultura, una civilización que se cimienta necesariamente en un mito fundacional religioso, sino más bien en un mito heroico y en un mito aventurero. Y esa perspectiva que Irene Vallejo ha dado en este libro me ha implicado muchas horas de reflexión, obviamente, porque me ha parecido fascinante. Claro, ¿y qué habría sido del hombre si no fuese un aventurero, si no hubiese respondido a su curiosidad? Casi todo lo que hemos avanzado es producto de los aventureros, de los curiosos, de los que no se conforman con la información que tienen a la mano o que no se conforman con el mundo en el que viven, ¿no? Y en efecto, ese mito homérico es muy importante. Quizás menos atractivo sea el del guerrero, pero también forma parte de la historia de la humanidad, ¿no? Absolutamente. Y sobre este tema que usted acaba de mencionar, yo agregaría que ella señala como motor de la historia, ¿no? Un tema en particular que es muy interesante, que es la ambición, ¿no? Claro. Incluso podríamos ponerlo de una manera más cruda, como el arribismo. Y el arribismo que viene de los complejos, ¿no? Ella piensa que Alejandro Magno era una persona, un joven, un aristócrata que estaba de algún modo envuelto en unos complejos sociales que para la época eran explicables. Su ciudad, su polis, era inferior a Atenas, ¿no? Los Claro, atenienses probablemente le miraban con con cierta, digamos, nota desdén, desdén. marginal, ¿no? Con desdén. Sin embargo, Alejandro Magno usa esta relación
de inferioridad que tiene su ciudad en el contexto helénico para crear un imperio inimaginable para la época, ¿no? Entonces, es interesante cómo ese motor Claro. muchas veces no lo comprendemos. La idea, la idea de que partir de una deficiencia, de conquistar algo que nos falta, es un motor muy importante. Y el ejemplo de Alejandro Magno es extraordinario, ¿no? Porque ciertamente en relación con los atenienses, los macedonios eran una cultura inferior y, y él termina conquistando un mundo, ¿no? Y ahora, otro aspecto interesante de esto, cuando el libro salió, yo lo leí inmediatamente porque soy un lector de Irene Vallejo, de sus artículos, y me quedé realmente asombrado. Yo pensé que iba a ser un libro circunscrito a intereses de escritores, de intelectuales, pero resulta que se ha convertido en un bestseller de más de 200, 300 mil ejemplares en el mundo de habla hispana. Es un caso totalmente atípico. Absolutamente atípico, ¿no? Me parece que hay algo bien interesante en este tema que usted ha planteado y es que nos permite reflexionar sobre nuestra vida hoy, ¿no? No es una historia antigua, relegada, en el cual los egipcios en el Nilo tomaban los juncos para hacer papiros. Es también esa historia, pero sobre todo nos remite a nuestra vida de hoy y ella hace ese ejercicio como con mucha inteligencia de hacernos sentir que toda esta historia es actual, porque, por ejemplo, un capítulo que usted recordará muy bien es el capítulo de los libreros, en un mundo Claro. donde el día de hoy cada vez hay menos librerías y donde de algún modo el mercado de libros se vuelve difícil, también el libro físico compite con el ebook, ella nos da cierta tranquilidad y nos dice, este cambio de formatos ya se ha dado a lo largo de la historia humana, pero el libro no va a desaparecer. En el formato que subsista, siempre estará el libro, porque si no, no existiera el ser humano. Y yo recuerdo en ese sentido la maravillosa librería Lugar Común de Caracas que alguna Sí. vez visité y me provoca mucha nostalgia cuando pienso en ella. También alguna vez visité una librería de viejo en Barcelona que era la más grande de libros usados de España y que desapareció. Ahora es un almacén de la cadena Mangos en Barcelona. Y claro, en ese momento me dio mucha pena, pero digamos, noto que fue infundada porque el libro está en nuestra vida diariamente, ¿no? Claro, porque el libro finalmente lo que recoge es el espíritu y la ciencia del hombre, el arte y la ciencia del hombre. Siempre estará en el formato que sea el libro presente. Ahora, personas que lo han leído me dicen, una de las cosas que me dicen es, esto se lee como una novela. Y esto es un dato importante, porque los lectores, vamos a decir, los lectores generales, por lo general leen novelas, que es lo que les gusta, etcétera, porque hay un cuento que les están echando, hay unos personajes, siguen la vida de distintas personas. Y este no es este es un libro de ensayos y es una historia prácticamente de la humanidad, es una historia del hombre, pero está tan bien escrito, está tan bien relatado. Irene logra unos personajes, que la humanidad sea un conjunto de personajes de tal significación que se lee como una novela, ¿no? Sí, este punto me parece que es fascinante porque alude, en mi opinión, al hecho de que Irene Vallejo comprende la anatomía de los imperios y por eso, digamos, su libro de algún modo se impregna de esa anatomía. ¿Y cuál es esta anatomía? La capacidad de crear un relato, ¿no? Y ella lo reflexiona en algún momento de su libro. No hay imperio sin una idea. Que trascienda, ¿no? Que convenza a cierta población en un tiempo determinado de su destino de trascendencia. Y claro, por eso mismo se disuelven luego los imperios cuando desaparece esta idea, pero así mismo sucede con la novela y sucede con los relatos. Los novelistas en el fondo transmiten esta posibilidad tan griega además
de que la vida vale la pena y ella lo comprende en la estructura de este libro, porque como usted dice, nos presenta personajes totalmente literarios que siendo reales, absolutamente todos los históricos que aquí se mencionan, ella nos permite entenderlos, que nos transmitan su propio pensamiento, ¿no? En el caso de Ptolomeo, en ese sentido, es fascinante como personaje, porque es este lugarteniente de Alejandro, usted recordará, profesor, Sí. que definitivamente tiene un deseo de grandeza y por eso quiere recolectar todos los libros del mundo y armar la primera gran biblioteca que es la de Alejandría, porque entiende que al preservar los libros tiene poder. ¿Mm? ¿No? Y Alejandría dejará de ser una ciudad periférica del mundo antiguo y se convertirá en un centro de conocimiento, ¿no? Es esa visión respecto del relato y de entender que el relato tiene un poder y transmite, digamos, una mística a quienes llega ese relato. De acuerdo. Y lo otro que siento que hay que señalar, don Miguel, es que es un libro escrito desde la pasión y la emoción. Es evidente que a la autora este tema que ha desarrollado le ha tomado las emociones de toda una vida, porque para poder escribir este libro, para que el libro decante, detrás hay 20 años de trabajo apasionado y emocionado con el material que ella está trabajando. Es una prueba más de que los frutos de la pasión, la emoción, la perseverancia y la disciplina son los mejores, ¿no? Es una carta de amor, ¿no? Es una carta de amor al libro, al acto de la lectura. Y creo que es importante señalar también que es el proyecto de una persona para también superar los obstáculos que tuvo en la vida, porque ella en las entrevistas que ha dado sobre el libro, ella cuenta que su juventud estuvo marcada por el bullying y por cierto acoso escolar que no le permitió a ella tener una vida en paz y por tanto se refugió en los libros, ¿no? Y los libros le salvan de ese mundo de acoso escolar en el que vivía. El infinito en un junco, podríamos decir, es la carta de agradecimiento que ella escribe ante el libro que le salva, ¿no? Al libro como símbolo de una actividad humana que le permite ser resiliente cuando ella quizá no tenía tanta felicidad en ese momento. Pero quizá también me parece, profesor, que en cuanto al tema que usted señaló, que es la lentitud, ¿no? Armar durante 20 años este Claro. proyecto, también ella es muy consciente de la historia de la humanidad, ¿no? Cuánto costaba esperar para sacar el junco del río Nilo y Claro. secarlo y crear el papiro, es decir, ella nos da también esa lección de paciencia que necesitamos en este mundo frenético y esa lección de paciencia también es frágil, ¿no? Porque ella dice, no hay nada más frágil que un libro, arden las páginas de los libros, en Claro. los totalitarismos, también con el mismo paso del tiempo se deshacen, pero sin embargo sí vale la pena escribir y contar una historia, por más que uno sepa que esa historia es finita, es efímera. Bolaño decía que ya de algún modo podemos entender que las obras que escribimos tienen una fecha de caducidad, ¿no? En un relato muy bonito que él tiene, dice, en 100 años morirá el último lector de Alejandra Pizarnik, probablemente, ¿no? Pero valió la pena para ese lector haber leído a Pizarnik, por supuesto que sí. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Molina, abogado, escritor ecuatoriano, un columnista muy importante en su país, en el periódico El Universo, y un lector y un escritor muy apreciado en Ecuador. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias, profesor. Un honor conversar con usted. Muchas gracias. Bueno, y nosotros